Bueno, en lo tocante a la brecha, yo vi que algunos estaban diciendo, bueno, la brecha es más alta de los 472 millones que dice el gobierno. Eso primero es falso. Hay que entender que en el presupuesto general de la nación se incluye el vencimiento del bono. Yo no puedo dejar fuera el vencimiento del bono. Pero ese vencimiento del bono ya tiene un financiamiento asegurado con CAF, con BESI y con también los ingresos propios que nosotros hemos tenido. De hecho, ya pagamos 133 millones. Entonces son 667 millones que están incluidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algunos diputados de la oposición son bastante ignorantes y han tratado de hacer creer que la brecha es mucho más alta. No, la brecha es de 472 millones. ¿Tengo que pagar lo que se robó Francisco Flores? Sí, porque los inversionistas no tienen la culpa. Ese bono era de 800 millones y yo tengo que pagarle a los inversionistas los 800 millones. Yo sé que el expresidente Flores y muchos de sus funcionarios se llenaron los bolsillos. De hecho, no por nada murió en arresto domiciliario acusado de corrupción, ¿no? Entonces, sin duda, parte de esos fondos que llegaron ahí también habrán sido desviados. Pero el inversionista internacional no tiene la culpa. Nos toca a nosotros como salvadoreños hacer que la justicia funcione y recobrar esos fondos, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Se le abrió juicio al expresidente. Recuerdo que se le extendieron algunos dominios. De hecho, los 10 millones de Taiwán luego ya fueron repuestos. Yo tuve que incautar la deuda política del partido Arena, si ustedes lo recuerdan, porque se robaban el dinero. O sea, eso no es mentira para nadie. Pero ahora algunos miembros de Arena, como Portillo, el diputado Portillo Cuadra, se hace, como decimos los salvadoreños, se hace los locos, ¿no? Con todo el saqueo público que ellos tuvieron y trata de hacer ver que el gobierno pues está gastando demasiado. Pues tenemos que cubrir las deudas que ellos nos dejaron, ¿no? Entonces la brecha es de 472 millones, esa es la brecha presupuestaria. ¿Para qué se va a destinar? Ya hay destinos en el presupuesto, no es un nuevo crédito para un nuevo destino, por eso se llama brecha presupuestaria. Es el gap o la diferencia entre los ingresos nuestros, el plan de gastos que tenemos que tener, que ha sido un plan sumamente austero, solo un crecimiento de un 3% en todos los rubros, y la diferencia entre ingresos y gastos es lo que tenemos que salir a conseguir. Lo tenemos que conseguir ya. No, la Constitución reconoce que lo que yo tengo es una habilitación de la Asamblea para que con esa herramienta yo busque la opción más viable, ya sea con organismos multilaterales, con mercado de bonos internacional o con el mercado de bonos interno, para financiarlo. ¿Qué es lo que me sale más barato a mí? Multilaterales, esa va a ser mi prioridad. Después de los multilaterales, mercado interno, porque es mucho más barato. Y después del mercado interno, los internacionales o los créditos institucionales. Que el mercado internacional de bonos es el mercado internacional, pues para que tengamos la misma sintonía, y los créditos institucionales son aquellos que te dan bancos como Deutsche Bank, JP Morgan, cualquier otro banco que te da créditos directos a estados, ¿no? Entonces esas serían las alternativas que tenemos. Es así todo el tiempo, ha sido así toda la historia de El Salvador. No es que el gobierno lo ha venido a cambiar y que se están endeudando sin saber la fuente. O sea, todos los presupuestos han ido con brecha. De hecho, cuando nosotros llegamos, la brecha del presupuesto 2019 eran 1.200 millones. Bajar de una brecha de 1.200 millones a 472 en tan solo 3 años, para cualquier ministro de Hacienda o alguien que sepa de finanzas te va a decir es casi milagroso. ¿Cómo lo hicieron? Evidentemente apretando por el lado de elevación fiscal y también reduciendo el gasto corriente e invirtiendo bien el gasto público de inversión, ¿no? Entonces, eso es básicamente la clave de nuestro éxito. Pero no es tan fácil, no se logra de la noche a la mañana esas reducciones. Así que esos son, los destinos ya están definidos en el presupuesto, no es que van a ser nuevos proyectos, ¿no? Lo de la amnistía fiscal, ¿cómo va? Claro, con gusto, perdón, ese se me había escapado. A esta fecha llevamos alrededor de 60 millones ya en solicitudes de amparo que ya se han admitido y todo, o sea, se han amparado a la amnistía fiscal, ya entraron a un plan de pagos, han pagado algunos de ellos la totalidad, otros pagaron la prima y están pagando en cuotas, pero son 60 millones los que se han logrado ya amparar a la amnistía fiscal. Algunos de los casos estaban aquí en Fiscalía y fueron allá y dijeron, no queremos seguir con el proceso judicial, le vamos a pagar. Entonces retiraron su caso y se acabó el problema judicial. Si yo no quiero preso a nadie, yo lo que quiero es que paguen sus impuestos.
Entonces, en el caso del señor Jorge Hernández, si se puede amparar, sí, se puede amparar a la amnistía fiscal, así como cualquier otro ciudadano que tenga un problema y que ya esté en materia judicial, ya ha iniciado pues el proceso, es decir, que ya esté en el juzgado, presentado el requerimiento fiscal y que el juicio se haya iniciado. Si no hay una sentencia del juez, el contribuyente puede decir, señor juez, ya no quiero seguir este juicio, voy a ir y voy a pagar al Ministerio de Hacienda. Entonces el juez le dice, bueno, entonces vaya, y cuando traiga la solicitud yo le voy a dar su veredicto. Entonces ellos van al Ministerio de Hacienda, sacan su solicitud, le demuestran que ya pagaron y luego le llevan esa solicitud y con el pago respectivo al juez y se acabó su juicio. Entonces básicamente es así como funciona la amnistía fiscal. La idea es que todos pues puedan también tener una ventana de salida. También la iniciativa del plan antievasión no es solo golpear a los evasores, sino también darles un plan de salida para que empiecen a adecuar su conducta tributaria. Sí. Ministro, sobre el Sí, tema de las pensiones, ¿cuál ha sido el retraso que se ha tenido? Porque ya pasó más de un año que fue anunciado que se presentaría la propuesta de reformas a la Asamblea Legislativa y a la fecha no ha ocurrido. Sí, de hecho estamos preparándole, el presidente de la República está valorando, nosotros tenemos reuniones periódicas con él. O sea, hay que entender que las cosas no se construyen de la noche a la mañana y una reforma de pensiones implica un alto grado de responsabilidad en su planificación, elaboración y las proyecciones. Hay estudios actuariales detrás. Para algunos que no lo saben, solo correr las datas a veces de esos estudios actuariales a los mismos sistemas les llevan alrededor de 20, 24 horas. O sea, no es una data que se pueda correr tan simplemente en un Excel cualquiera. Entonces, y esto de que trabajamos con software, pues, que son especializados en la materia. Entonces, hay que terminar los estudios actuariales, hay que revisar las diferentes opciones, hay que escuchar a los distintos sectores de la sociedad. El presidente se ha dado a la tarea de escuchar a los distintos sectores. Inicialmente él mismo la había anunciado y luego él mismo salió a decir necesitamos más tiempo para escuchar a los sectores. Entonces creo que es parte de la responsabilidad elaborar una propuesta de reforma de pensiones que esté a la altura del pueblo salvadoreño y que esté a la altura de las promesas del presidente Bukele en su campaña, porque es un punto que hemos prometido y que él prometió en su campaña y que evidentemente lo va a cumplir así como ha cumplido con los demás. ¿Cuándo es el momento adecuado? Pues el presidente de la República es quien da la iniciativa y él definirá. De nuestra parte, nuestro trabajo es darle todos los insumos necesarios para que él tome una decisión. Al contrario de otros presidentes de gobiernos anteriores, el presidente sí es alguien que se mete en los temas, que decide y que da directrices, que no espera a que sus técnicos le digan por completo qué hacer. O sea, que verifica los insumos que tiene y a partir de eso toma decisiones. Entonces, entenderán que este tipo de decisiones que son trascendentales para nuestra población y sobre todo para nuestros pensionados, pues hay que valorarlo bastante. No hay ningún retraso, es como el acuerdo con el fondo. O sea, algunos quieren que de la noche a la mañana yo lo firme, pero eso implicaría sacrificar al país o hacer algo mal. Entonces es mejor tomarse el tiempo adecuado, ¿no? ¿Y usted considera que no pasaría de este año, ministro? Pues eso no depende de mí, Manuel, o sea, es el presidente de la República. Yo no sé si en anteriores gobiernos el ministro de Hacienda mandaba más que el presidente de la República, pues, pero en este caso el presidente de la República es mi jefe, es el que da la iniciativa de ley. Yo le doy insumos técnicos que él los valora, los escucha, pero luego a partir de eso él tomará sus propias decisiones, ¿no? Entonces ahí depende de la iniciativa y de cuando el presidente decida enviarlo, ¿no? Y luego pasará a la Asamblea para su respectiva discusión. No es un proceso que se pueda hacer tan rápido tampoco, pues es una reforma de pensiones, es una reforma estructural en el sistema económico de El Salvador. Entonces hay que ser cuidadoso, ¿no?, con la elaboración. Sí. Buenos días, ministro. Buenos días. Quería consultarle con respecto a que nos mencione cómo va a ser el financiamiento para el presupuesto, si han pensado cuáles van a ser las instituciones financieras donde van a conseguir los 1.139 millones de dólares que se solicitó en la Asamblea Legislativa, cuáles son las áreas priorizadas y el plan de austeridad para el próximo año. Sí, lo primero no son 1.139 millones, ¿verdad? Esa mentira hay que aclararla, no son 1.139 millones. Por efectos de forma presupuestaria yo no puedo dejar por fuera
el vencimiento del bono 2023, que son 667 millones. Esos 667 millones, ya lo dije, los emitió el expresidente Francisco Flores, que murió en corrupción, ¿no? Y no sabemos si esos dineros fueron desviados, pero yo debo de pagarlo, entonces debe de incluirse en el presupuesto. La brecha real del presupuesto son 472 millones, son 24 millones menos de la brecha presupuestaria del año pasado. Entonces, si yo conseguí, o es decir, de este año, perdón, 2022, si yo conseguí fondear por completo la brecha para este año, porque la fondeamos por completo, ¿por qué no habría de conseguir para el año 2023? Si yo conseguí fondear la pandemia, que eso sí eran momentos duros porque nos tocaron alrededor de 3.500 millones, ¿no? De sacarlos, a ver, a la brecha del presupuesto más todo lo de pandemia. Entonces, si conseguimos esos financiamientos para sacar al país de la crisis de la pandemia, ¿cómo no habremos de conseguir 472 millones el año que viene? Si mantenemos las relaciones con nuestros amigos de CAF, BESI, Banco Mundial, BID, el mismo Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales, también mantenemos una buena relación con el mercado interno de valores, también ganamos la sede del mercado regional de deuda, o sea, alternativas para los 472 millones hay y de sobra. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Tenemos que valorar cada una de las ofertas que podamos recibir. Sin duda, allá por febrero tendré algunos bancos de inversión que me estarán llamando y me estarán diciendo: ministro, nosotros le queremos hacer una oferta para llenar la brecha, nosotros queremos hacer una oferta para esto. Entonces ellos llaman constantemente para ofrecer financiamiento. Nos corresponde a nosotros valorar cuál es la mejor opción. Y la mejor opción hoy por hoy es ir a buscar a los multilaterales, entiéndase CAF, BESI, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Entonces esa va a ser una de nuestras prioridades. Si no, pues iremos al mercado interno. Después del mercado interno, pues buscaremos créditos institucionales de bancos internacionales de inversión privados, y si eso no se da, pues podemos recurrir al mercado internacional de bonos, dependiendo de las condiciones que estén en ese momento. ¿Áreas priorizadas, el plan de austeridad y cuándo llegarían a la Asamblea a justificar el presupuesto? Sí. Sí. Pero es que ya había hecho la pregunta y no me la había contestado. Vale, mira, las áreas de prioridad son 3.400 millones que vamos a invertir en salud, educación, seguridad. Son los tres ejes que el presidente Bukele definió al inicio de su gestión, y creo que son los tres ejes que más resultados nos han estado dando. Algunos creían que el tema de seguridad no se iba a profundizar después del plan control territorial, pero nosotros sí sabemos las implicaciones que tiene en nuestra economía. Así que también parte de esa gestión, además del tema de seguridad, que es súper importante y es el más importante de todas las aristas, pero también el tema de seguridad toca el plano económico. Así que esas son las tres áreas a priorizarse. En general mantenemos el mismo nivel de inversión pública, un poquito más arriba, son alrededor de 45 millones adicionales en inversión pública. Eran 1.696 millones el año pasado, este año son 1.739 millones, ¿no? Entonces mantenemos el nivel de inversión pública. Hay que entender que hay obras que ya se terminaron, pero aún así vamos a iniciar otras obras. Lo otro, ¿qué era lo que me decías? El plan de austeridad y cuándo llegaría a la... Bueno, nosotros ya está implícita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los gobiernos, aquí creo que nos acostumbramos que Sánchez Serén pasaba hablando de austeridad todos los días y sacaban una política de austeridad, pero la partida secreta nunca dejaba de llenarse. Los proyectos que a ellos les interesaban para sus afiliados nunca dejaban de llenarse. Entonces pasó hablando todo su periodo de austeridad y se gastó un montón de plata en cosas que no le rindieron nada al país. Nosotros hemos dicho, vamos a hacer aquellos gastos necesarios, porque cuando tú hablas de austeridad se entiende per se. Si yo recorto la inversión pública, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro Producto Interno Bruto no va a crecer. Mis escuelas van a seguir en la misma situación. Nuestros hospitales seguirían en nuestra misma situación. Entonces, yo sé que para algunos quieren escuchar los mensajes del pasado con bombo y platillo, ¿no? La política de austeridad del gobierno, y al final no hacían nada. Nosotros preferimos hacer trabajo silencioso y hacer trabajo de hormiga, que muestra resultados. ¿Y cómo bajamos la brecha? Pues no podemos bajar la brecha si no reducimos el nivel de gasto e incrementamos también nuestros ingresos.
ambas cosas se han dado. Ustedes revisen el gasto corriente del gobierno, a pesar de que contratamos más médicos, subimos salarios a policías, subimos salarios a nuestros militares, subimos salarios a nuestros profesores, contratamos más profesores. A pesar de todo eso, el gasto corriente se mantiene a la baja en este año. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, hemos priorizado las áreas que son fundamentales y aquello que no es necesario lo hemos ido reestructurando. Ahí han visto cómo pasó la Digéstica BCR. Ya la Digestic no va a tener que tener un auditor propio, no va a tener que tener UASI, no va a tener que tener UFI, no va a tener que tener unidad ambiental o otras unidades que por ley deben tener. Eso se llama reestructuración del Estado. Y no es necesario despedir a nadie, pero es algo que ellos nunca quisieron hacer y nosotros lo estamos haciendo. ¿Sí? Gracias, sí. Quisiera preguntarle Sí. con respecto Hola, a la Rosa. próxima recompra de bonos. Sí, señora. Hacienda ya definió cuánto podría ser, o sea, cuánto podría salir al mercado y de dónde se tomarían los recursos. Y con esto de la brecha, bueno, perdón, con los 667 millones que están pendientes del bono de enero, ya también se ha pensado cuánto podría aportar BES, CAF, etcétera. Ya está, uno para quizás lo del vencimiento porque es más rápido, uno de eso ya está definido, lo hemos demostrado en los escenarios fiscales ya en varias ocasiones, ya se definió cuánto va a aportar cada uno de los multilaterales, cómo lo va a hacer internamente el Ministerio de Hacienda, ¿no? Eso ya es un tema más técnico y más de definición bien poca, ¿no? Por otro lado, el tema de la recompra y de dónde van a salir los recursos. Este tipo de operaciones normalmente se tardan entre 6 y 8 semanas. El presidente definió 8 semanas. La fuente de los recursos ya está definida. Hay que recordar que hay algunos recursos que nosotros hemos obtenido en ingresos propios, ¿no?, adicionales. Además de eso, también hay que recordar que hay una partida que el presidente puso a disposición del vencimiento 2023 y las recompras, ¿no?, las puso en función, que es el préstamo del BESI por 200 millones, que de ese no hemos hecho uso todavía. Entonces algunos se preguntaban por qué solo en la primera operación de compra habíamos pues anunciado algunos. Este es un proceso, por eso pasamos un decreto a la Asamblea de autorización para gestión de pasivos. No es una sola operación, lo vamos a seguir haciendo también en los próximos años. Todo aquello que podamos sacar provecho del mercado secundario lo vamos a hacer en beneficio del país, evidentemente, y sin defraudar a nuestros inversionistas, pues no se trata de tomar ventaja de nadie. Entonces, la fuente de los recursos es básicamente esa, parte de esos recursos, parte de los recursos propios también, ya son más planificación de caja. Hay que recordar que el dinero es fungible, es decir, si lo tengo en mi caja, no importa si viene de un multilateral o viene de los ingresos propios, lo importante es que se cubran los saldos independientemente de las fuentes, ¿no?, siempre y cuando los fondos de los multilaterales no tengan destino específico. En el caso de este crédito no tiene un destino específico, así que lo podemos usar como ese margen de maniobra, ¿no? Entonces, de ahí se estarían tomando parte de los fondos, parte de los ingresos propios, y así lanzar una segunda operación, ¿no? Vamos a tardar 8 semanas a partir del anuncio, creo que ya nos quedan como 6 o 5, ¿no? Y estamos en las conversaciones. Normalmente los parámetros se definen en los últimos días, son operaciones que se lanzan, estás en el mismo día, de hecho, mira, han llegado tanto porcentaje, esta es la prima que podés pagar, le bajamos un poco, le subimos un poco, siempre hay decisiones de último momento, como es natural en el mercado bursátil, pues, o sea, los inversionistas pasan pegados a su pantalla viendo cómo cotizan o cómo bajan algunos bonos o cómo suben, ¿no? Así que ese tipo de decisiones, hasta que lleguemos a la operación, sabemos cuánto vamos a poder recomprar, las primas que vamos a pagar y cuál sería el monto de recursos que estaría aportando el gobierno. Sí. Sí, Karen. Buenos días. ¿Sí? De hecho, sí, hemos visto algunos comentarios. Le instruí a mi equipo que a más tardar el día de mañana estén pagados los montos que estén en ese periodo de devolución. Entiendo que ya es muy poco porque a lo largo del año ya pagamos buena parte.
para este año, si no mal recuerdo, habíamos presupuestado 38 millones en devoluciones. No tengo el porcentaje ahorita de lo que hemos devuelto, pues, pero a estas alturas deberían ser muy pocos los casos que tengan algunos inconvenientes. Y le pedí a mi equipo ahora en la mañana que a más tardar el día de mañana viernes esos montos estén cancelados. Aquellos contribuyentes que tienen observaciones, porque esa es otra cosa. A veces el estatus dice con observaciones y la gente está esperando que le hagan su devolución, pero no llega al Ministerio de Hacienda a subsanar las observaciones. Entonces yo ahí no puedo hacer nada, pues. Tienen que llegar con los documentos, demostrar que los gastos que han declarado se han incurrido. Y ese es uno de los problemas. Hay gente que sabe que algunos gastos no los hizo, pero los metió en su declaración. Y cuando le llega la notificación que su declaración está en observaciones, quiere la devolución. Pero primero hay que ir a subsanar, pues no vamos a devolver algo a lo que no tenga derecho. A aquellos contribuyentes que no tienen observaciones, esperamos pues entre mañana y el lunes, vaya, para no... Yo le dije a mi equipo mañana, pero a más tardar el lunes por los movimientos bancarios y todo, hay que recordar que hay transferencias overnight y esas cosas que hacen los bancos. Entonces, más o menos lunes sería el último día que podrían estar teniendo esos pagos. Pero es un margen bien menor. No hay una queja generalizada, pues creo que ya todos los medios y nosotros en Hacienda ya también lo supiéramos. Es algo que monitoreamos constantemente. ¿Sí? Ay, eso se me olvidaba, es cierto, me lo preguntaste, perdón. No, normalmente me citan 2 o 3 semanas después de haberlo presentado, ellos tienen que revisarlo. Hay que recordar que los diputados me van a hacer preguntas, pues, o sea, yo puedo llegar a presentar, pero los diputados me van a hacer preguntas y para hacerme preguntas tienen que haber leído el presupuesto. Y el presupuesto general de la Nación, o sea, ustedes lo vieron o lo ven en las presentaciones, es un librote de este vuelo, ¿verdad? Donde hay que revisar plazas, hay que revisar esto, lo otro, muchas líneas. Además es un lenguaje financiero un poco intrincado, pues no es tan fácil como de tan fácil lectura. Entonces tienen que revisarlo para luego posteriormente citarme, ya cuando tengan, digamos, algunas dudas o algo. Pero sí se me debe citar y normalmente se hace entre 2 y 3 semanas después de haberlo presentado. ¿Lo van a justificar todo, ministro? ¿Hola? ¿Lo van a justificar? Esa es una tarea que define la Asamblea Legislativa. Hacen un muestreo. Nunca en la historia del país, ni con los gobiernos de Arena, ni del FMLN, ni en los gobiernos de los años 30, ni nada, hay una referencia que diga que se ha citado a todos. Se hace un muestreo de las principales carteras, ¿no? O de las principales preocupaciones que pueden tener los diputados, y a partir de eso citan. De fijo, Hacienda y BCR, sí, siempre. Pero a los demás es más un tema de muestreo, ¿no? Llamémosla, ¿verdad? Porque lleva un proyecto que nos interesa saber los alcances y no sé qué. Entonces, y así definen ellos a qué ministros y qué presidentes de autónomas se llaman.